En este vídeo vamos a explicar cómo se insertan referencias relativas, absolutas y mixtas a la hora de crear fórmulas en Excel. Como sabemos, Excel nos permite realizar cálculos y utilizarlo como una calculadora insertando fórmulas y funciones. Empezamos con las referencias relativas. Bueno, vamos a hacer el ejercicio de hacer rápidamente la tabla del 8. Para ello vamos a insertar la fórmula para multiplicar esas celdas. En este caso yo podría insertar la fórmula 2 por 8. Siempre empezamos colocando un igual, 2, asterisco y 8. Y pulsamos a Enter. Si lo hacemos de esta manera, siempre que yo varíe ese valor de la celda, si le pongo por ejemplo 8, lógicamente no nos varía el resultado porque la fórmula que hemos puesto hace referencia a números concretos. Para mejorarlo y que ese valor varíe en función de los valores de las celdas, vamos a introducir una referencia a celda. Entonces ponemos el igual para comenzar la fórmula y señalamos las celdas que vamos a multiplicar. Ponemos. Ahora, como vemos en la fórmula, aparecen los nombres de las celdas, nombre de columna y fila de cada una de las celdas. Al pulsar Enter nos calcula el resultado. Si cambiamos ese 8 por un 2, ¿vale? Ya varía automáticamente en función de los valores de las celdas. Bueno, una vez insertada la fórmula en esa celda, utilizando el control de relleno en el vértice inferior derecho, arrastramos y podemos ir autorrellenando esa misma. También el control de relleno lo podemos utilizar hacia arriba, hacia la derecha y hacia la izquierda. Bueno, si nos fijamos, lo que está haciendo al autorrellenar la fórmula, si hacemos clic sobre la barra de fórmulas, podemos ver las celdas implicadas en esa fórmula y vemos que lo que hace a medida que nos desplazamos hacia abajo es desplazarse también la referencia a las celdas. Por eso se le llama una referencia relativa. Si desplazamos la fórmula, se desplazan las referencias a las celdas en la misma dirección. Bueno, pasamos ahora a explicar lo que es la referencia absoluta. Para eso vamos a hacer un ejercicio para calcular el valor del IVA en determinados precios, ¿vale? Y lo vamos a hacer aplicando un IVA del 16% a esos precios y aplicando un IVA del 18% para ver el incremento. Entonces, comenzamos introduciendo la celda ya con referencias relativas, ponemos un igual y multiplicamos esto por el valor que está en tanto por ciento del 16. Y nos sale 1,12 euros, sería el 16% de 7 euros. Bueno, si nosotros autorrellenamos, arrastramos, nos damos cuenta que tenemos un error. Se producen unos errores porque al desplazar la fórmula se desplazan también las referencias relativas y si pulsamos sobre la barra de fórmulas podemos observar que en esta celda nos está multiplicando 6.997 por 17, con lo cual nos sale unos números muy elevados. Bueno, nosotros queremos mantener en todas las fórmulas esa celda como porcentaje, esta celda como porcentaje de IVA. Entonces, para realizar esa operación vamos a seleccionar otra vez la fórmula y tenemos que decirle a Excel que en esta celda nos tome una referencia absoluta, es decir,
que siempre que peguemos esa fórmula tome la misma celda. Para eso utilizamos la tecla F4, nos aparece esa referencia a celda, pero con esos símbolos que nos indican que es una referencia absoluta. Ahora, una vez que hemos hecho esto, volvemos a pulsar Enter y ahora seleccionamos esa fórmula con esa referencia absoluta en el tanto por ciento de IVA y arrastramos. Bueno, si pulsamos en cualquiera de las celdas que contienen la fórmula, podemos observar que siempre la primera celda la ha tomado como referencia relativa y va moviéndose a medida que vamos pegando la fórmula. En cambio, la segunda celda la toma como referencia absoluta y no cambia de posición. Bueno, si hemos entendido eso, hacer el ejercicio, la segunda parte del ejercicio es bastante sencillo. Ahora pulsamos la celda del precio, multiplicamos y ahora cuando se pulsa sobre la celda del tanto por ciento de IVA, pulsamos también la tecla F4 para hacer esa referencia absoluta. Enter para terminar, volvemos a la celda y autorrellenamos. Bueno, ya sabemos utilizar las referencias absolutas. Vamos a ver ahora cómo utilizamos las referencias mixtas. Una referencia mixta es aquella que fija la posición de una fila o fija la posición de la columna, no fija una celda concreta. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. En este caso, podemos calcular la tabla del 2. Por ejemplo, vamos a calcular las tablas de los distintos números, del 1 al 10, y vamos a comenzar utilizando la tabla del 2. Si yo inserto la fórmula para calcular la tabla del 2, podemos hacerlo de esa manera, haciendo esa referencia absoluta pulsando F4. Damos a Enter y automáticamente rellenamos y nos calcula la tabla del 2. Vale, pero de esta manera tendríamos que, si lo autorrellenamos hacia la derecha, lógicamente nos sale un 0 porque aquí hemos insertado una referencia relativa. Vamos a ver lo que está haciendo esa fórmula. Lógicamente, al desplazarlo a la derecha, se desplaza esa referencia relativa y nos sale ese 0, ¿vale? Porque ahí no hay ningún valor. Bueno, le damos a control Z para deshacer, control Z. Para mejorar esa fórmula vamos a insertar en la primera celda una referencia mixta. La referencia mixta, vamos a decirle al programa que nunca nos varíe la columna, ¿vale? La columna está nombrada como L, columna L. Bueno, pues si pulsamos a F4 nos hace una referencia absoluta. Si volvemos a pulsar nos hace una referencia mixta fijando la fila 10, y si volvemos a pulsar nos hace una referencia mixta fijando la columna L, que es lo que nos interesa a nosotros. En esa celda queremos que la columna se mantenga fija. Ahora, si pulsamos sobre la otra celda, aquí en este caso nos interesa que la fórmula siempre tome los valores de la fila 9, ¿vale? Así que volvemos a la fórmula y ahora lo que nos interesa es que esa referencia no sea absoluta, que no nos multiplique siempre la celda 2, y si pulsamos a F4 ponemos esa referencia mixta donde nos mantiene siempre la fila 9 para tomar los datos. Eso significa que a medida que vayamos arrastrando esa celda, lo vamos a hacer ahí, a medida que arrastramos esa celda siempre se mantiene la fila 9, siempre se mantiene la fila 9 y siempre nos está multiplicando en la fila 9. Bueno, vamos a ver lo que hemos conseguido con esta fórmula utilizando referencias mixtas, y para ello
utilizo el control de relleno, seleccionamos y nos calcula la tabla entera, ¿vale? Pero desde cualquier fórmula que yo coja nos sigue rellenando. Bueno, hasta aquí el tutorial.